Ahora sí. Bien, bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar esta lección número 10 del curso Verdad y Certeza. Eh, Les doy la bienvenida a quienes están incorporando. Las pruebas todavía están en proceso de corrección, así que yo espero que la- dentro de la próxima semana ya están listas y ustedes tengan los resultados de las evaluaciones. Eh, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a continuar con la discusión de los temas que habíamos estado tratando las clases anteriores. Tal como en otras ocasiones, voy a compartirles el punteo famoso que igual puede servir, aunque no es muy explicativo, para eh, servir de guía a las cosas que estábamos viendo. Lo que estábamos discutiendo en las sesiones anteriores tenía que ver con concepciones antirrealistas de la verdad. Esto es con concepciones en donde se piensa que la verdad está constituida por nuestros estados epistémicos. El que algo sea una proposición sea verdadera está determinado porque nosotros tengamos cierta evidencia o cierto tipo de, dependiendo del tipo de antirrealismo, creencias o estados emocionales o lo que sea, que, y eso es lo que determina que la proposición sea verdadera. Y recuerden ustedes que habíamos hecho una agrupación grande de teorías antirrealistas de la verdad. En primer lugar, teorías relativistas de la verdad. En segundo lugar, teorías de la verdad que las conciben como una forma de verificación o aceptabilidad racional o aseverabilidad garantizada o las teorías coherentistas de la verdad. Y hay un tercer grupo de teorías que era lo que habíamos comenzado a considerar en la lección anterior, que son teorías que podríamos decir son teorías en donde la verificación en que consiste la verdad es una verificación idealizada, ya sea que pensemos en términos de aceptabilidad racional idealizada o superaseverabilidad, como lo formula Crispin Wright, o la justificación que se alcanzaría en el límite ideal de la investigación, que es la formulación que utiliza Charles Sanders Peirce, este pragmatista norteamericano. Si estábamos considerando este tipo de posiciones en donde naturalmente la característica o la naturaleza de los estados epistémicos que constituyen la verdad son mucho más sofisticados, mucho más exigentes que el tipo de estados epistémicos que estábamos considerando en la segunda tipo de concepciones antirrealistas de la verdad y en las teorías antirrealistas de la verdad eh, relativistas. ¿Bien? Eh, entonces, el punto es cómo hay que entender estas concepciones. Y eh, yo le estaba colocando a ustedes algunos ejemplos de concepciones antirrealistas de la verdad sofisticadas de este estilo, pero locales, o sea, no globales, tales que piensen que la verdad de cualquier proposición tiene que estar constituida por una verificación ideal, sino que se han propuesto, por ejemplo, formas de eh, antirrealismo local para algunas cuestiones. Y unos ejemplos que son, creo, útiles para entender esto, son los ejemplos que se han propuesto, por ejemplo, para cuestiones de filosofía política y sobre la justificación de las normas para establecer una sociedad justa, que han sido propuestas por filósofos como Habermas o como John Rawls, que es otro ejemplo que vamos a considerar. Bueno, el caso de Habermas, eh, Habermas hace una formulación en donde pareciese que lo que él está defendiendo es que lo que hace que una norma sea justa consiste en que ha sido objeto de un consenso. Claro, y eso de entrada, así dicho en esos términos, parece simplemente estar diciendo que, bueno, que en fin, es una cosa parece, aparentemente muy democrática, está diciendo, mira, basta con que nosotros nos pongamos de acuerdo con una norma para que esa norma sea automáticamente justa. Pero el consenso en cuestión que determina que una norma sea justa no es cualquier consenso. Se trata del consenso que se tendría en circunstancias idealizadas, en donde los miembros de una comunidad política pudiesen entablar un diálogo ideal libre de dominio.
¿Bien? Ahora, noten ustedes cómo entonces lo que hace que una norma sea una norma justa para una sociedad no es simplemente el consenso que podemos tener en las actuales circunstancias, sino que es el consenso que alcanzaríamos después de un diálogo ideal libre de dominio. Un diálogo en donde condiciones que en fin, que en cualquier sociedad normal son, están presentes en grado mayor o menor, eh, son eliminadas. Algo así como, del mismo modo como cuando uno está considerando qué es lo que va a pasar con un sistema físico, uno va a decir, bueno, vamos a suponer que no hay roce. Bueno, para cualquier tipo de, en fin, sistema físico normal hay alguna forma de roce. Entonces, la idealización es que en este caso estamos suponiendo de que no hay ningún tipo de asimetría en la posición de dominio de un sujeto respecto a otro. Nadie tiene más poder que otro, más influencia que otro, no hay nadie que sea más inteligente que otro, por ejemplo, y cosas por el estilo. Lo que incida en que tenga una esfera de dominio mayor que otras personas. Y la idea de Habermas, que no es el caso de discutirlo aquí, sí que, en fin, si que esa teoría es razonable o no, es que entonces la justificación de una norma, perdón, la justificación, lo que hace que una norma sea justa y por tanto que sea verdadero que una norma justa, consiste en el hecho de que sería el objeto de un consenso en una situación de diálogo ideal libre de dominio. Entonces, el diálogo, naturalmente, y el consenso que se consigue después de él tiene que ver con nuestros estados epistémicos por los cuales nosotros aceptamos o estamos de acuerdo en aceptar una cierta norma. Y vean ustedes cómo no es el consenso que nosotros podamos conseguir aquí y ahora, sino que es un consenso que nosotros alcanzaríamos si es que las circunstancias no fuesen como se dan actualmente. Esto también, cuando hablamos de algo que sucedería, formulado de esa manera subjuntiva, es lo que se denomina un condicional o una suposición contrafáctica. Contrafáctica porque no es algo que sucede de hecho, pero estamos considerando lo que sucedería en circunstancias que no son las circunstancias que se dan ahora. Bueno, Habermas está claramente apelando a ciertas circunstancias contrafácticas, circunstancias que no son las que se dan normalmente y en donde estamos descontando de ciertos aspectos que son propios de cualquier comunidad humana, y viendo lo que sucedería en tales circunstancias para poder justificar, establecer la verdad de una proposición normativa. Un ejemplo que es semejante al de Habermas en usar estos recursos idealizados es la que encontramos en la teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls, que es un filósofo político muy conocido, en fin, probablemente muchos de ustedes lo conocen, a lo mejor no, pero en fin, pero tal vez varios de ustedes han escuchado ya hablar de él. Entonces, Rawls, en una obra que ha sido muy influyente, que se llama Teoría de la Justicia, A Theory of Justice, del año 71, eh, sostiene algo que también se encuentra en las líneas de Habermas, pero en fin, tiene varias diferencias. ¿Y qué es lo siguiente? Diciendo, mira, cuando se trata de establecer o determinar cuál es el orden justo para una sociedad política, el orden justo de una sociedad política sería aquel orden que escogerían sujetos racionales que estuviesen en una posición que él denomina originaria bajo un velo de ignorancia. ¿Bien? ¿Qué significa esta terminología que introduce Rawls? Pero ¿qué significa esta posición originaria bajo un velo de ignorancia? Bueno, esto suena a una serie de concepciones que fueron defendidas en los siglos XVII y XVIII, teorías en donde se concebía que el orden de una sociedad surgía de un contrato. Si ustedes van a autores como, qué sé yo, Hobbes o John Locke o Jean-Jacques Rousseau, francés, lo que ustedes van a ver que la idea de estos autores es que el orden de una sociedad es un orden que surge de un contrato social que los seres humanos suscriben libremente en una situación llamada de naturaleza, algo así como los seres humanos antes de que se constituya la naturaleza se juntan y deciden aceptar ciertas normas. Bueno, Rawls de alguna manera toma esa tradición
esa tradición pactista, donde de alguna manera el orden social justo debe surgir de un contrato, pero no es un contrato o un pacto o en fin, un acuerdo que se haya adoptado de hecho en algún momento de la historia. No es, por decirlo así, una especie de investigación arqueológica la que tenemos que saber para saber exactamente cuál fue el pacto que alguna vez nuestros tatarabuelos celebraron para determinar cuál es el orden de la sociedad, sino que la idea de Rawls es que el orden justo de una sociedad es aquel tipo de orden, organización, pacto o acuerdo que sujetos como nosotros hubiésemos aceptado. Y nuevamente ven ustedes, cuando estamos hablando de hubiese, estamos haciendo una formulación subjuntiva. Estamos hablando de una situación contrafáctica, algo que no sucede de hecho, pero que podría haber sucedido en circunstancias diferentes. Entonces la idea es que sería aquel pacto que nosotros hubiésemos aceptado, ¿no? De aquí viene, ahora viene la diferencia con Habermas, si es que nos hubiésemos encontrado en una posición donde tuviésemos que escoger el orden de una sociedad bajo lo que Rawls denomina un velo de ignorancia. ¿Qué significa ese velo de ignorancia? Bueno, es una situación donde nosotros no tenemos conocimiento de cuál es nuestra posición dentro de la sociedad. Algo así como, mira, nosotros vamos a tener que decidir cuál es el orden justo para una sociedad, pero sin tener ningún tipo de información acerca de si nosotros, no sé, somos inteligentes o tontos, sin saber si nosotros vamos a tener una esfera o tenemos de hecho una esfera mayor o menor de dominio en la sociedad, sin saber si acaso tenemos ciertos dones o talentos que otras personas no tienen, sin saber si, en fin, nuestros antecesores, nuestros papás y nuestros abuelos tenían un patrimonio considerable o no. ¿Bien? O sea, la idea de Rawls es que si es que tenemos sujetos racionales, pero que no tienen información de, por decirlo así, cuáles sus intereses en la sociedad, porque no saben, por ejemplo, si tienen un patrimonio alto o bajo. Naturalmente la idea sería, bueno, si uno tiene un patrimonio alto, uno va a estar más interesado en pagar menos impuestos, por ejemplo, y si un patrimonio bajo, uno va a estar más interesado con que otras personas contribuyan a las deficiencias que uno tiene y que otras personas paguen más impuestos para, en fin, que nos entreguen esos fondos a nosotros por la distribución. O si uno, por ejemplo, tiene muchos talentos, si uno es, por ejemplo, un gran futbolista, entonces uno va a tener interés en que uno pueda recibir las ventajas y los beneficios del despliegue de esos talentos, ¿no? En cambio, si uno no los tiene, uno va a estar menos interesado en que quienes tienen esos talentos puedan beneficiarse de esos talentos y más bien lo que va a pretender es que todos disfrutamos por igual de ellos o algo por el estilo. Entonces, la idea de Rawls es que cuando estamos en una situación con un velo de ignorancia, estamos suponiendo que nosotros vamos a estar en una situación que es contrafáctica naturalmente porque nosotros nunca estamos en tal situación en donde nosotros ignorásemos cuál es nuestra posición en la sociedad y sin conocer cuál va a ser nuestra posición en la sociedad, nosotros escojamos un orden justo. Bueno, Rawls no solamente dice que el orden justo es aquel que escogeríamos bajo esas circunstancias, sino que además arriesga y sostiene que nosotros en esa circunstancia deberíamos escoger ciertos principios de justicia específicos, lo cual es un punto aparte, digamos, una situación, una cuestión adicional a lo que hemos estado considerando. Rawls sostiene que deberíamos nosotros escoger en esa circunstancia que cada sujeto tenga una garantía de un estatus igual en ciertas libertades básicas y que sean admisibles las diferencias de riqueza y de estatus en la medida en que eso traiga un beneficio eh, mayor a todos los miembros de la comunidad. No es el momento de entrar en esos detalles, pero ustedes pueden ver que en el caso de Rawls, así como pasaba con Habermas, nuevamente se está pensando que lo que determina que un orden o una organización se ajusta y por tanto que sea verdadero, que es justo, que bla, 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 que es la especificación de esa organización justa, consiste en un tipo de acuerdo, consenso o contrato, si ustedes quieren, pero es un contrato que se suscribiría en condiciones idealizadas, en donde las situaciones normales que tenemos en la vida ordinaria, en donde uno
por decirlo así, cuando llega al mundo y comienza a existir, comienza a tener uso de razón en una sociedad, bueno, uno no sale de la nada, sino que uno tiene ciertos antecedentes, ha sido formado en una cierta cultura, tiene unos papás y unos abuelitos que tienen un cierto bagaje que uno de alguna manera va a recibir y que, en fin, en algunas personas va a ser más ventajoso o menos ventajoso, que uno tiene también viene dotado desde el nacimiento con ciertas capacidades que otras personas no tienen. Hay gente que tiene una capacidad innata, por ejemplo, para ser un gran matemático y otra que no. Y hay gente que tiene una gran capacidad para jugar excelentemente al fútbol y otra que no. ¿Bien? O, en fin, o lo que sea. Entonces, la idea de Rawls es decir, mira, el orden justo es el orden que nosotros escogeríamos contrafáctico si es que tuviésemos ciertas circunstancias en donde estuviésemos tomando la decisión acerca de cómo debe organizarse la sociedad, pero estamos bajo un velo de ignorancia. Nuevamente, no es el momento de discutir si es que esta teoría es razonable o no es razonable o lo que sea. Lo que me interesa es mostrarlos como un ejemplo que ustedes pueden ver en donde la verdad está ligada a ciertos elementos epistémicos, pero son elementos epistémicos que tienen un tipo de idealización. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los antirrealistas? Esto, en fin, lo que estamos viendo son formas locales de antirrealismo respecto de la justicia, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando estamos pensando en antirrealistas globales, que están pensando en lo que determina, lo que hace que una proposición sea verdadera con completa generalidad? Que están usando un recurso semejante. Están diciendo, mira, lo que hace que una proposición cualquiera sea verdadera consiste en que nosotros estaríamos justificados racionalmente en creer esa proposición, si es que, etcétera. Y lo que viene ahí es la especificación de ciertas circunstancias que son contrafácticas, que no son las circunstancias actuales, que nosotros difícilmente en nuestras pero decir, transacciones epistémicas con el mundo, en la forma normal en que llegamos a adquirir información sobre el mundo, podríamos alcanzarla, pero que sin embargo, aunque no sean cosas que nosotros vayamos a alcanzar normalmente, son posibles en algún sentido. Y la idea es que una proposición es verdadera cuando tendría esa justificación, si es que estuviésemos bajo esas condiciones posibles. ¿Bien? Y esto es lo que entonces han postulado estos autores cuando hablan de aceptabilidad racional idealizada, o cuando hablan de superaseverabilidad, o cuando hablan de las creencias que tendríamos en el límite ideal de la investigación. O sea, estamos apelando a la justificación que se tendría para esas proposiciones en circunstancias que, insisto, no son las circunstancias actuales, sino que serían circunstancias que tendríamos en tales condiciones idealizadas, ¿no? Hilary Putnam, recuerdan ustedes que les mencioné a este autor que tiene una formulación muy conocida de una posición de este estilo en su libro del 82, que se llama Reason, Truth and History, Razón, Verdad, Historia. Hilary Putnam, eh, eh, cuando habla de idealización, lo hace además expresamente pensando que esas condiciones ideales en donde se tendría esa justificación son condiciones ideales que precisamente vienen a resolver o a solventar las dificultades que afectaban a las teorías antibolistas de la verdad, en que la verdad es simplemente aceptabilidad racional o verificación. O sea, de hecho, Putnam cuando habla de idealización lo hace pensando expresamente en esos problemas, en que tenemos que buscar un tipo de justificación que no esté afectada por el tipo de dificultades que tenemos en el caso de esas otras teorías de la teorías antirrealistas de la verdad, en que la verdad es un tipo de justificación, como les decía. ¿Bien? Eh, entonces, si ustedes recuerdan, cuando veíamos las teorías antirrealistas de la verdad, donde se entiende la verdad como un tipo de verificación, o de, en fin, o de estar en posesión
de un tipo de evidencia que hace que uno se encuentre justificado en creer la proposición. Un problema surgía porque un sujeto racional, puede recibir con el paso del tiempo información adicional acerca de algo y tener que racionalmente cambiar de opinión sobre ese algo. Entonces un sujeto que, dado cierto tipo de información de que dispone, puede estar perfectamente justificado en aceptar racionalmente que P es el caso, pero con el paso del tiempo recibe más información y puede ahora estar racionalmente justificado en creer que no P es el caso. Y no por una falla de racionalidad, ni nada por el estilo, simplemente por el hecho de que tiene un tipo de información y siempre está abierta la posibilidad de que en el futuro llegue información adicional. Que, claro, visto abstractamente, puede ser incluso confundente, digamos. Se puede ser que en este proceso no termine mejor, por decirlo así, sino que termine peor, pero no importa. El tema es que siempre estamos sometidos a la posibilidad de que información ulterior a la que poseemos en un tiempo dado obligue a que nosotros racionalmente tengamos que corregir cuáles son nuestras creencias. ¿Qué otro problema era el que estábamos viendo? Era el problema de que podríamos tener dos comunidades de investigadores y debido a que poseen información distinta, distintos tipos de evidencia, las dos comunidades pueden ser perfectamente racionales en aceptar una que peje el caso y otra que no peje el caso, lo cual lleva a una contradicción. ¿Bien? Entonces, eh, Patton tiene esto directamente en vista y lo que está pensando es decir, mira, lo que queremos es que la justificación o el grado de evidencia, de información que determina que uno, en fin, que estamos en presencia de la verdad o una proposición, sea un tipo de información que no pueda estar afecta a estas dificultades, que no pueda ser tal que un sujeto que llega a poseer esta información que determina la verdad de una proposición con el paso del tiempo deba cambiar de opinión, por ejemplo. O que no sea una información tal que tengamos dos comunidades de investigadores y que sin embargo esas dos comunidades de investigadores sean tales que uno deba creer racionalmente que P y otro deba creer racionalmente que no P, sino que ese tipo de información que estamos buscando es un tipo de información que, por decirlo de alguna manera, descuenta o deja a un lado ese roce epistemológico que haría que en las circunstancias normales podemos tener dos comunidades de investigación, las dos, por decirlo así, reciben la misma pieza de información, pero debido a que otras informaciones poseen, una puede estar, en fin, siendo racional en creer que P y la otra puede ser racional en creer que no P, ¿no? Bueno, entonces la idea de Putnam es que la justificación en cuestión cuenta como idealizada, y ese es el tipo de justificación que determina la verdad, debido precisamente a que está libre de estas condiciones. Bueno, yo no es el momento ahora, no nos vamos a dedicar ahora a considerar esto en detalle. Yo he defendido en algún trabajo que varios valía, pero que no hay tal información, digamos, que esa supuesta información nunca puede satisfacer semejantes condiciones. Pero, en fin, no voy a entrar en los detalles de eso. Si a alguien le interesa, les puedo enviar después la referencia de donde ha sostenido tal cosa. Eh, pero quiero que nos detengamos en una concepción así y veamos entonces cómo es que funciona respecto de las concepciones que ya hemos visto y qué problemas son los problemas que siguen teniendo y cuáles otras en cambio ya deja de tener. O sea, por principio estamos suponiendo que se trata de una concepción de la verdad que no estaría siendo afectada por esas dificultades que habíamos considerado en el segundo gran bloque de teorías de la verdad, en donde la verdad es simplemente el poseer cierta evidencia para aceptar una proposición. Sin embargo, la dificultad que mencionamos nosotros la lección pasada acerca de cómo se comporta una teoría de la verdad cuando la hacemos jugar con la negación, sigue existiendo. Considerémoslo brevemente para que vean que esto es así. El problema que estábamos considerando es que debe, porque es algo que se sigue del principio de equivalencia,
debe ser equivalente que sea verdadero o no P para una proposición P cualquiera, con el hecho de que no sea verdadero que P. ¿Ya? ¿Y qué es cuál es el problema que estábamos viendo? Que aunque parece ser aceptable que si no P es verdadero, entonces no debe ser verdadero que P. No parece razonable aceptar la inferencia en sentido contrario. Esto es que si no es verdadero que P, entonces debemos aceptar que no P es verdadero. Esto lo habíamos visto en varias teorías, viendo cómo pasaba en varias teorías antifalistas de la verdad. Pero sucede esto, este problema sigue existiendo cuando nosotros adoptamos una concepción antidualista sofisticada de la verdad. O sea, cualquiera sea la forma de idealización a la cual estamos nosotros haciendo apelación, si no P es aceptable de una manera racionalmente idealizada, ¿no? Estamos suponiendo que tenemos una evidencia idealizada, ¿de acuerdo? Por la cual tenemos que aceptar que no P. Eso no parece ser equivalente a que eh, tengamos, perdón, a que no tengamos evidencia racionalmente idealizada de que P. ¿Bien? Y recuerden ustedes que, si vale esta bien implicación, el hecho de que no tengamos nosotros evidencia racionalmente idealizada acerca de P, tiene que implicar o debería implicar que deberíamos tener positivamente evidencia racionalmente idealizada de que no P. ¿Bien? O sea, nuevamente piensen ustedes, si estamos en una situación en donde los objetos tienen un tipo de información que tiene todas estas condiciones, el hecho de que no tengamos información o evidencia con este carácter para creer racionalmente de que hay cinco alienígenas bailando en la galaxia de Sirio, no parece ser una razón para pensar que que tenemos información, evidencia racional idealizada para creer que positivamente no hay cinco alienígenas bailando en la galaxia de Sirio. Es simplemente una situación donde no tenemos suficiente información. Y permítanme insistirles en un punto que habíamos mencionado en clases, en secciones anteriores. Cuando hablamos de concepciones antidualistas de la verdad, estamos pensando en concepciones que no están demandando o suponiendo omnisciencia, ¿no? La omnisciencia vale para Dios. Nosotros estamos pensando en evidencia que podrían tener sujetos finitos, como nosotros. En este caso son evidencia idealizada, pero evidencia idealizada de sujetos finitos que no son omniscientes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si suponemos que no son omniscientes, ¿no? Nuevamente tenemos el problema respecto de este punto. O sea, las concepciones antirrealistas idealizadas, aunque resuelven muchas de las dificultades que teníamos en los casos anteriores, en las teorías relativistas y en las teorías en donde la verdad es simplemente aceptabilidad racional, sigue teniendo este problema. Y hay otro problema más que también sigue existiendo y es el que voy a introducirles ahora. Y esto les pido que presten atención porque esto puede resultar un poco más complicado que las cosas que habíamos visto hasta este momento. ¿Bien? Pues igual voy a tratar de hacerlo lento y vamos a, en fin, ir lento. Pero hay un segundo tipo de problema que afecta a todas las concepciones antivallistas de la verdad. Y lo introduzco ahora viendo la forma más fuerte de teoría antivalista de la verdad. ¿Bien? O sea, es donde, por decirlo así, estamos tomando la mayor cantidad de resguardos para evitar las dificultades que afectan a otras formas en donde la verdad es entendida con menos restricciones y que, por tanto, tienen mayores problemas. Este problema, eh, la literatura se lo ha denominado de varias maneras, como la paradoja de la cognoscibilidad o los problemas que tienen en fin, la restricción epistémica o bajo cualquier otro nombre, ¿no? Pero tiene que ver con lo siguiente. Ustedes recordarán que en su momento nosotros explicamos que cuando uno tiene una concepción antirrealista de la verdad, uno tiene que aceptar que todo hecho es cognoscible. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de eso? ¿Por qué? Porque si uno tiene una concepción antirrealista de la verdad, uno está sosteniendo que lo que hay, lo que existe, no puede exceder nuestras capacidades de conocimiento.
al revés, son nuestras capacidades de conocimiento, incluso con estas idealizaciones que estamos hablando, las que determinan la extensión de lo real, el alcance de lo que es existente, verdaderamente existente. Entonces, un antivalista tiene que aceptar el principio de cognoscibilidad. También creo que discutimos en su momento que una forma rápida de rechazar el antivalismo es, por decirlo así, presentar el caso de un hecho que es incognoscible. Lo que pasa es que es difícil presentar un hecho así, porque para presentarlo tendríamos que conocerlo, y naturalmente si es incognoscible no tenemos cómo conocerlo. ¿Bien? Eh, bueno, pero hay un problema que, que tiene que ver con esta suposición de que todo lo que existe es cognoscible, ¿no? Esta suposición, este principio de que todo lo que existe es cognoscible, se conoce como principio de cognoscibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si P es el caso en que P es cualquier cosa, entonces debe ser posible conocer que P. En las notas del curso yo se los, en fin, estas notas súper abreviadas, yo se las puse usando la notación que se ocupa, que no es solamente lógica de proposiciones, que es lo que ustedes pueden estar conociendo, en fin, en sus cursos de álgebra o lo que sea, o por la formación que hayan tenido en el colegio, en fin, pero por eso voy a explicárselo oralmente. Introduce otra notación específica que son de otras áreas de lógica, de la lógica modal y de la lógica epistémica. ¿Bien? Pero la cuestión es que si P es el caso, en que P es cualquier cosa, entonces se sigue que debe ser posible conocer que P. ¿Okay? Este es el principio que estamos enunciando en cuestión, ¿no? Parece compatible con este principio que exista algún hecho que nosotros no conozcamos. Quiero decir, no lo conozcamos de hecho. Por supuesto, si está de acuerdo con el principio, lo que no podría suceder es que no sea cognoscible, ¿de acuerdo? Pero no estamos diciendo, mira, supón tú que hay algún hecho, cualquiera, que nosotros no conocemos. Por ejemplo, no tenemos idea si hay o no 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio. ¿Ya? La idea sería, mira, aunque no conozcamos que hay 5 alienígenas en la galaxia de Sirio, si hubiese 5 alienígenas en la galaxia de Sirio, por lo menos tendría que ser cognoscible que hay 5 alienígenas en la galaxia de Sirio, si es que este es un hecho y nosotros somos antirrealistas. Eso es lo que está suponiendo el antirrealista, que por lo menos eso debería poder ser conocido, aunque de hecho no sea conocido. Y si es así, no es incompatible con el principio de cognoscibilidad y con una posición antirrealista que de hecho ahora haya 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio y nosotros no sepamos que hay 5 alienígenas en la galaxia de Sirio. ¿Okay? Entonces, consideramos que es compatible con el principio de cognoscibilidad que dice que para todo P, si P entonces es posible conocer que P, que existe algún hecho Q, cualquiera, tal que Q es el caso y no conocemos que Q. ¿Ya? Bien, sucede lo siguiente, que la circunstancia que estamos considerando, y que suponemos al principio que hay muchísimas cosas que nosotros no conocemos, ¿no? No sabemos, no sé, digamos, a lo mejor hay un ciprés milenario en una isla, en el archipiélago Las Huaytecas, por ejemplo, en el sur de Chile, que mide exactamente, no sé, digamos, 7,35 metros de alto. Ah, bien, pero nosotros no tenemos idea de ese ciprés, ¿de acuerdo? Y así uno puede decir, mira, hay un quark en una galaxia muy lejana que tiene tales o cuales características. Tampoco tenemos idea y tenemos que suponer que hay muchísimas cosas que nosotros no conocemos. Lo que estaría suponiendo el antirrealista no es que nosotros debamos conocer de hecho todas esas cosas, sino simplemente que deberían ser cognoscibles, deberían ser accesibles para nuestro conocimiento. Pues bien, dije, sea Q el hecho que nosotros no conocemos. La circunstancia de que Q es el caso y de que no conocemos que Q es un hecho, ¿no es cierto? Quiero decir, es un hecho que Q, es un hecho que no conocemos que Q. Es un hecho, por tanto, que Q es el caso y que no conocemos que Q, ¿no es cierto? Es un hecho, si ustedes quieren, complejo, conjuntivo, que tiene estos dos componentes. Q es el caso y no conocemos que Q es el caso. Pero claramente eso parece ser un hecho. ¿Bien? El principio de cognoscibilidad es un principio que vale para cualquier hecho.
Por eso, si ustedes ven aquí, lo que estoy haciendo acá, si ustedes ven en las notas del curso, es que estoy sustituyendo P, que es una situación cualquiera, por esta situación compleja, que es que Q es el caso y no conocemos que Q. O sea, si les complica esto de la notación o de hablar de variables, piensen en, no sé, hay 5 alienígenas en la galaxia de Sirio bailando y no sabemos que hay 5 alienígenas en la galaxia de Sirio bailando. ¿Okay? Bien, o sea, si vale el principio de cognoscibilidad para cualquier hecho, cualquiera, tiene que valer también para esta situación. O sea, la idea sería, mira, si hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio y no sabemos que hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio, entonces debería ser posible conocer que, dos puntos, hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio y no conocemos que hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio. Ok, estamos de acuerdo con eso, que esta circunstancia que estamos indicando, en donde algo es el caso pero no lo conocemos de hecho, debería poder ser cognoscible si es que vale el principio de cognoscibilidad según el cual todo hecho debe ser cognoscible. ¿Eh? Déjeme introducirle una segunda premisa importante en este argumento. La segunda premisa importante del argumento es que el conocimiento de una conjunción es equivalente al conocimiento de cada uno de los términos de la conjunción. Permítame explicarlo con un poco más de detenimiento. Estamos hablando de conocimiento, ¿está bien? Si un hecho es efectivo, debe ser posible conocer que ese hecho es efectivo. ¿Bien? Y eso es lo que estamos también suponiendo ahí. Hay un supuesto en donde estamos diciendo, mira, Q es el caso y no conocemos que Q. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que dice este principio, que parece súper razonable, es que si yo conozco que P y Q, en que P y Q son cualquier cosa, entonces yo conozco que P y yo conozco que Q. Y al revés, si conozco que P y conozco que Q, entonces conozco que P y Q. ¿No? Voy a hacerlo ahora sin variable, a ver si les resulta más intuitivo. Supongamos que yo sé que hoy es jueves y es de día. ¿Ya? Bueno, si yo sé o conozco que es jueves y es de día, entonces se sigue que yo conozco que es jueves y conozco que es de día. ¿Bien? Si yo conozco que es de día y yo conozco que es jueves, se sigue que yo conozco que, dos puntos, si ustedes quieren, abre paréntesis, es jueves y es de día. ¿Bien? O sea, eso es, por decirlo así, lo que podemos denominar usando una nomenclatura de los lógicos, que el operador de conocimiento, el conocimiento, se distribuye respecto de la conjunción. ¿Bien? Pero tiene que ver con esto, o sea, que si yo conozco que P y Q, conozco que P y conozco que Q. Y al revés, ¿no? Ahora, ven ustedes como lo que nosotros estábamos diciendo aquí es que si Q es el caso y no conozco que Q, debe ser posible conocer que Q y no conozco que Q, ¿no es cierto? Pero si el conocimiento se distribuye respecto a la conjunción, la circunstancia que estamos considerando, o sea, que sea posible conocer que Q y no conozco que Q, implica que debería ser posible que yo conozca que Q y que conozca que no conozco que Q. Repito, hemos partido nosotros con la suposición de que es compatible con el principio de cognoscibilidad, de acuerdo al cual todo hecho que sea efectivo es cognoscible, que exista algún hecho que nosotros no conocemos, ¿no? Pero podríamos conocer. Si ese hecho cualquiera Q. Igual puse el ejemplo de los alienígenas bailando, pero sí, lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, 5 alienígenas bailando en una galaxia lejana. Entonces, si hay 5 alienígenas bailando en una galaxia lejana y nosotros no sabemos que hay 5 alienígenas bailando en una galaxia lejana, eso implica que debería ser posible conocer que hay 5 alienígenas bailando en una galaxia lejana y que no conocemos que hay 5 alienígenas bailando en una galaxia lejana. Pero dado que se distribuye el conocimiento por la conjunción,
una situación en donde nosotros pudiésemos conocer que, en dos puntos, hay 5 alienígenas bailando en una galaxia lejana y no conocemos que hay 5 alienígenas bailando en una galaxia lejana, es una situación en donde nosotros podríamos al mismo tiempo hacer las siguientes dos cosas. Y esto les pido que presten atención porque este es el problema central. Uno, conocer que hay 5 alienígenas bailando en una galaxia lejana. Y en segundo lugar, conocer que no conocemos que hay 5 alienígenas bailando en una galaxia lejana. Ahora, por favor, detengámonos a este punto. Si ustedes se dan cuenta, lo que se sigue entonces, y lo que parece ser, debería ser compatible con el principio de cognoscibilidad, es una situación absurda. O ¿cómo es posible que nosotros, al mismo tiempo, sabemos que Q es el caso y sabemos que no sabemos que Q es el caso? ¿Cómo podría uno saber que Q es el caso y saber que no sabe que Q es el caso? O sea, o sabemos que Q es el caso o no sabemos que Q es el caso, pero no podríamos saber que Q es el caso y al mismo tiempo saber que ignoramos que Q es el caso, ¿no? Si sabemos realmente que ignoramos que Q es el caso, es que ignoramos que Q es el caso. Por tanto, es una situación en donde, por decirlo así, sabemos que Q es el caso e ignoramos al mismo tiempo que Q es el caso. Bueno, eso a mí me parece, no sé si a ustedes, incoherente simplemente. Es una situación donde estamos diciendo que sabemos e ignoramos lo mismo. ¿Cómo es eso coherente? Bien, entonces, el razonamiento que yo he hecho, y esta es lo que se llama la paradoja de la cognoscibilidad, ¿no? Que fue descubierta por un... bueno, ustedes quizás no tienen familiaridad con esto, pero normalmente los investigadores, su tarea, la tarea que hacen es que escriben el producto de su investigación, lo envían a una revista científica y entonces ahí se le pide a otra gente que la evalúe anónimamente sin saber quién están viendo el artículo y uno también sin saber quién es el que aún no lo está evaluando y da su opinión sobre el artículo. Dice, sí, este artículo está bien, está mal. Este problema, la paradoja de la cognoscibilidad, es un problema que surgió así. ¿sabes? O sea, había un señor que se llama Fitch, que estaba escribiendo un artículo, no sé de qué cosa, porque nadie tiene, en fin, da lo mismo de que haya sido. Y mandó el artículo a una revista. Y la revista le pidió la opinión a un evaluador. Y el evaluador dijo, está este problema, que es la paradoja de la cognoscibilidad que les acabo de explicar. Y allí apareció el problema, ¿no? Por mucho tiempo se conoció el problema como la paradoja de Fitch, además. Aunque Fitch no hizo nada, simplemente después él reportó, cuando hizo cambios de artículo, dijo, mira, un evaluador no sé quién, es un anónimo, él puso este problema, y era el medio problema, digamos, este problema que estamos indicando aquí. Eh, Después, mucho después, se logró saber, después que estaban muertas las personas implicadas, que había sido un filósofo que se llama Alonso Church el que lo hizo. Pero por muchas décadas nadie tenía idea de quién se le había ocurrido esta idea. Había sido un evaluador anónimo, ¿no? Que le contestó a la revista y ahí el asunto se hizo célebre. Bueno, la paradoja de Fichte, la paradoja de la cognición, entonces, parte del supuesto de que todo estado de cosas que sea efectivo tiene que ser cognoscible. Si ustedes se dan cuenta, eso de entrada parece compatible con que haya algo que de hecho nosotros no conocemos. Pero si suponemos que hay algo que de hecho nosotros no conocemos, se sigue una consecuencia absurda. Se seguiría que debería ser posible que nosotros conozcamos algo que ignoramos, lo cual no tiene ningún sentido, naturalmente. Entonces, ¿qué actitud puede tener uno respecto de esto? Bueno, una actitud puede ser decir, mira, lo que esto implica es que no podemos, en ningún caso podemos aceptar que existe una situación donde algo sea el caso y nosotros ignoremos que algo es el caso. Porque eso es lo que genera el problema. Ustedes se dan cuenta, todo el problema surgió porque nosotros cuando decimos, mira, si un hecho es efectivo, un hecho cualquiera es efectivo, entonces debe ser posible conocer ese hecho. Nosotros, cuando hablamos de ese hecho cualquiera, sustituimos un hecho cualquiera por un supuesto en donde algo es el caso y no sabemos qué es el caso. Pero cuando hicimos eso, quedó la escoba, como les mostré. Bueno, entonces, la actitud que puede tener algún filósofo es decir, mira, en realidad no podemos admitir situaciones en donde algo sea el caso y no sepamos que algo es el caso. Entonces, por eso que algunos filósofos han dicho, mira,
la paradoja de la cognoscibilidad lo que te está mostrando es que la única posición que es realmente coherente con el antidualismo es postular que nosotros somos omniscientes. ¿De acuerdo? Esto es que no hay nada que nosotros ignoremos. El antidualista coherente no debería suponer nada que no sea la total omnisciencia de todos los hechos del mundo. Ustedes recordarán que es un punto que he insistido bastante. Se supone que un antidualista no está pidiendo que nosotros seamos omniscientes. No está tan loco para pedir una cosa así. Está diciendo simplemente que la verdad no debe ser independiente de nuestra capacidad de conocimiento o de adquirir información confiable. Pero si esta paradoja tiene razón, pareciera que esa posición no es coherente simplemente, que la única manera de ser antifalista es declararnos omniscientes, algo así como declararnos Dios nosotros, ¿no? Lo cual no es muy verosímil, naturalmente. Eh, bien, eh, otro filósofo, sin embargo, lo que han puesto de relieve es que, y este es un tema técnico al cual no voy a entrar a explicarlo, eh, para que uno pueda suponer, bien, que esto es lo que estoy haciendo aquí, en las notas del curso yo se los puse de esta manera, ¿no? Para que uno pueda eh, suponer que todo es cognoscible, perdón, que todo está siendo conocido actualmente, a partir de este funcionamiento que estamos haciendo, uno tiene que aplicar lógica clásica. Y la lógica clásica, ustedes se acuerdan, que lo vimos al comienzo del semestre, no es aceptable para el antifalista. Y en este caso, habría que hacer un paso crucial, usar lógica clásica. Y como la lógica clásica no es aceptable para el antidualista que ocupa lógica intuicionista, él puede bloquear esta inferencia. Bien, hay una... A ver, eh, es imposible que en el espacio que tenemos durante el curso de este semestre y con todas las cosas que tenemos que cubrir, yo les explique con más detenimiento cómo se desenvuelve esta discusión. Pero es una discusión abierta que tiene que enfrentar un antidualista. De qué manera su posición, de que todo es cognoscible, posición que él tiene que aceptarse, que es un antidualista consistente, no implica una consecuencia absurda como que debería ser posible que nosotros conozcamos cosas que ignoramos, ¿no? Eh, y ese es un problema, como les digo, abierto para cualquier posición antidualista. O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo es ir viendo distintas formas de antidualismo, que supone esta idea de que la verdad está constituida por nuestro estado epistémico, con distintos niveles de fuerza, o por decirlo así, estamos metiéndole exigencias a nuestros estados epistémicos, de manera que esos estados epistémicos sean cada vez más, por decirlo así, robustos, y tengan, por decirlo así, mayor cantidad de exigencias que, en fin, que aquellas que inicialmente estuviésemos inclinados a adoptar, para evitar problemas que van surgiendo cuando tenemos concepciones demasiado débiles. En las que son más débiles, que son las formas del relativismo, bueno, la teoría es autorrefutante, lo cual es un problema gravísimo, naturalmente, y muy inmediato. Si nosotros complicamos la cosa un poquito más y tenemos teorías en donde la verdad es aceptabilidad racional, el problema que surge es que tenemos que varios sujetos pueden tener opiniones distintas, por tanto una proposición podría ser verdadera y falsa al mismo tiempo, o una proposición de verdadera puede pasar a falsa de acuerdo a la información que tengamos en distintos tiempos. Entonces, si queremos resolver este segundo tipo de problema, vamos a apelar a una concepción de la verdad como aceptabilidad racional idealizada. Vamos a exigir estados epistémicos que tienen un grado de idealización contrafáctica mucho más fuerte. Pero incluso en este caso, cuando llegamos a estos grados de verificación idealizada, tenemos problemas con una teoría antidualista, problemas que no les puedo decir que son problemas definitivos, pero son problemas sistemáticos serios que un antidualista tiene que ser capaz de contestar, que tienen que ver con el comportamiento que tiene esa noción de verdad respecto de la negación. Vuelvo a reiterarles el problema central, que debería ser equivalente que no pese a verdadero a que no sea el paso que pese a verdadero. Y aparentemente bajo cualquier concepción antidualista de la verdad, que no sea omnisciencia, ¿no?
parece razonable decir que el hecho de que no tengamos evidencia suficiente para P no parece ser equivalente o no parece implicar que tenemos evidencia suficiente para no P. Ese problema sigue subsistiendo. Y en segundo lugar, un segundo problema que sigue subsistiendo es el problema que surge con el principio de cognoscibilidad, que es un principio que debe aceptar cualquier antirrealista. Esto es que si todo estado de cosas debe ser cognoscible, entonces pareciese que si hay algo que no conocemos de hecho, debería ser cognoscible que hay algo que no conocemos de hecho. Pero el supuesto donde podemos conocer que hay algo que no conocemos de hecho es un supuesto donde conocemos algo y conocemos que no lo conocemos, lo cual es, por decirlo así, saber que lo ignoramos, ¿de acuerdo? Por tanto, es una situación donde sabemos algo que al mismo tiempo ignoramos, y eso parece sencillamente absurdo. ¿Bien? Yo, por supuesto, podríamos seguir en estas discusiones mucho tiempo más, pero desgraciadamente debido a las limitaciones de tiempo que tengamos, y esto no tiene nada que ver con el coronavirus, ¿no? O sea, en fin, si estuviésemos en clases presenciales tendríamos el mismo problema. Tenemos que dejar aquí esta discusión porque lo que me interesa que veamos ahora es que veamos eh, algunas cuestiones sobre teorías ahora realistas de la verdad. Entonces, recuerden ustedes que estábamos viendo todas estas alternativas antirrealistas porque hay también concepciones de la verdad realistas, ¿no? Y claro, ustedes podrían decir, después de todo lo que hemos visto, decir, bueno, en fin, las teorías antirrealistas están llenas de problemas, así que hay que ser realista. O sea, yo personalmente soy realista, pero eh, lo que quiero contarles a ustedes es que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Porque las teorías realistas tienen también un montón de problemas. Claro, uno puede decir, o son menos que los otros, o son problemas que son contestables. Bien, de acuerdo, puede ser. O sea, está bien, para ser absolutamente transparente, yo pienso eso, que esas dificultades son contestables. Pero también hay dificultades, ¿no? O sea, no hay ninguna de las dos que tenga todas consigo, ¿de acuerdo? En donde, o sea, eso en realidad pasa en filosofía habitualmente, no hay posiciones que, en fin, que no tengan ningún tipo de dificultad que uno tenga que enfrentar. Eh, bien, entonces, eh, si las teorías antirrealistas, recuerden ustedes, hemos dedicado, no sé cuántas lecciones dedicamos para esto, pero en fin, 4 o 5, no me acuerdo cuánto fuera. Las teorías antirrealistas de la verdad son aquellas que están suponiendo que la verdad de una proposición está constituida por algún tipo de estado epistémico nuestro. Porque la verdad no es independiente de la verificación, porque el que una proposición sea verdadera no es independiente de que lleguemos a saber que es verdadera o que podamos llegar a saber que es verdadera, aunque sean circunstancias idealizadas. Las teorías realistas, en cambio, son aquellas que suponen que la verdad o falsedad de una proposición no está determinado por nuestros estados epistémicos. Por tanto, naturalmente, el que una proposición sea verdadera puede darse, en principio, sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros lo creamos, sin que eso tenga que ver con el consenso que de hecho tengamos en algún momento histórico, sin que eso tenga que ver siquiera con lo que nosotros podríamos llegar a conocer, ¿no? Si igual que una proposición sea verdadera o falsa, no tiene que ver con que nosotros lleguemos a saber que es verdadero. Una proposición puede ser verdadera y nosotros podríamos ignorar que es verdadero. O una proposición podría ser verdadera y, en principio, no solamente podríamos nosotros de hecho ignorar que es verdadero, sino que a lo mejor las cosas son tales que nosotros nunca podríamos, ni siquiera en circunstancias contrafácticas, llegar a saber que es verdadera. Porque, qué sé yo, es una verdad tan compleja, digamos, ¿no? Que, en fin, que quizás escapa a nuestras capacidades de conocimiento. Eh, para colocárselo nuevamente con un ejemplo que vimos hace tiempo ya. Eh, la conjetura de Goldbach, ¿ya? O sea, esa conjetura que dice que todo número par mayor que 2 es igual a la suma de dos números primos. Bueno, a lo mejor, bueno, no es que todavía no se nos ha ocurrido una prueba de ese enunciado, o no es que todavía no hemos sido capaces de encontrar un contraejemplo usando una computadora muy sofisticada, qué sé yo, una computadora cuántica y que, en fin, a lo mejor no es simplemente que todavía no hemos encontrado ni una prueba ni una refutación, sino que a lo mejor
dado cómo son las cosas en el mundo, dado cómo están configurados los hechos acerca de la serie numérica, de los infinitos números de la serie numérica, eh, nunca podremos nosotros llegar a una refutación, por ejemplo, porque no hay ninguna, no hay ninguno de los infinitos números naturales que es contraejemplo de esto, pero tampoco hay ninguna forma en que ni nosotros, ni un ángel, ni un alienígena superinteligente, ni un alienígena apoyado por computadoras cuánticas pudiese llegar a probar que para los infinitos números pares mayores que 2, cada uno de esos infinitos números pares mayor que 2 es igual a la suma de 2', ¿no? Es algo que, claro, Dios lo ve de un golpe de vista porque Él, solamente Él, es capaz de mirar los infinitos números naturales y ¡paf! Sí, obvio, no hay ninguno. Todos los números mayores, pares mayor que 2 son igual a la suma de 2'. Ahí está, digamos, ¿no? Es como un check, 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 check al infinito, ¿no? Eso lo puede hacer Dios, pero ninguna criatura finita, aunque sea un ángel, puede hacer una cosa semejante. ¿Okay? Bueno, sí, es propia una concepción realista, entonces decir, bueno, a lo mejor la proposición todo número par mayor que 2 es igual a suma de 2', es verdad, ¿de acuerdo? Y nosotros ni siquiera en circunstancias idealizadas, digamos, ni en fin, lo que propone eh, eh, Spears, ni en lo que propone Putnam, ni en lo que propone Crispin Wright, vamos a llegar nunca a saber que es verdadera. No importa, es de hecho verdadera. ¿Okay? Entonces, las concepciones antirrealistas son las que separan la verdad de una proposición de estos factores que son epistémicos y tienen que ver cómo es que nosotros llegamos a saber que una proposición es verdadera. Y voy a dejar simplemente esto enunciado en este punto, porque ya estamos más o menos en la hora. Eh, Cuando consideramos los tipos de posiciones realistas sobre la verdad, las alternativas que se han propuesto históricamente son bastante menos que aquellas que han sido propuestas en teorías antirrealistas de la verdad. Ahora, hay una razón sistemática para esto, y es que, como las teorías antirrealistas de la verdad hacen la verdad dependiente de estados epistémicos que pueden tener distinta naturaleza, cuál sea la naturaleza de esos estados epistémicos va a incidir en un tipo diferente de teoría de la verdad. Bueno, ese factor, por decirlo así, de diversificación de las teorías antirrealistas de la verdad, no se da en las teorías realistas de la verdad. La teoría de la verdad, como no depende la verdad de estados epistémicos de nadie, entonces ese factor de diversificación también desaparece, ¿no? Pero hay varias teorías que han sido propuestas sobre la naturaleza de la verdad. La más tradicional, la más clásica y la que ustedes van a ver mencionada en prácticamente todos los manuales, es la llamada teoría de la verdad como correspondencia o adecuación. Y esta teoría es la teoría que se ha propuesto o que se ha visto propuesta en Aristóteles. Hay un famoso texto de la metafísica de Aristóteles donde Aristóteles dice decir de lo que es y de lo que no es es lo verdadero. Decir de lo que es que no es y de lo que no es que es lo falso. Y tradicionalmente se ha visto en esta formulación que, si no me equivoco, se encuentra en el libro 10, me parece, de la metafísica, pero en fin, no me acuerdo ahora de memoria. Se ha visto en esta formulación una formulación de esa teoría de la correspondencia. O otra definición también que se ha visto como una formulación clásica de esto es la que hizo el filósofo judío Isaac Israelí, que fue citado, en realidad lo que se conoce más la cita que se hace de este filósofo judío Isaac Israelí, que hace Santo Tomás de Aquino, en unas cuestiones disputadas sobre la verdad, de veritate en latín, en donde se dice que la verdad es adequatio rei et intellectus, esto es adecuación del intelecto y la cosa. Esto también se ha considerado tradicionalmente una forma de formulación de una teoría realista de la verdad. Pero la teoría de la verdad como correspondencia o adecuación, cualquiera sea la formulación que estemos nosotros considerando, que lo coloqué dos formulaciones clásicas, pero no es la única. Ha habido filósofos que han defendido teorías realistas de la verdad, pero que sin embargo han dicho, sí, la teoría tiene que ser, la verdad tiene que ser entendida de esta manera realista, pero
No podemos definir la verdad en términos de correspondencia, adecuación, ni ninguna cuestión. Un filósofo que sostuvo esto, muy notorio, es Frege. ¿Se acuerdan que yo les mencioné Frege, que es un tipo, en fin, muy importante, en fin, muy influyente, extremadamente genial? Bueno, Frege tiene esta posición. Frege es un realista, pero sostiene que la verdad no puede ser definida como correspondencia o adecuación y de ninguna manera. Entonces la idea es que la verdad no puede ser definida, punto. Y ha habido también otros filósofos que han defendido una teoría que se llama teoría de la verdad como identidad. Entonces la idea es, mira, la verdad no es la correspondencia entre lo que está siendo enunciado por una proposición y un hecho del mundo que se corresponde, se adecua a lo que enuncia esa proposición, sino que la verdad es la identidad de la proposición y el hecho. Ok, ya estamos eh, en la hora, así es que vamos a quedar en este punto y vamos a seguir entonces la siguiente lección. Así que quedamos aquí, nos estaremos viendo. Hasta luego.